a sacarnos el sombrero. Vamos a dar inicio a la clase, ¿ya? Para lo cual espero que todos estén correctamente ubicados, ¿verdad? Y no olviden colocar su nombre, su apellido, solamente eso, ¿ya? Para que no haya mayores dificultades, después la clase se pueda subir al canal del colegio, ¿ya? Muy bien. Como es habitual entre nosotros, lo primero que hacemos es, obviamente, dar gracias a Dios y orar cada vez que iniciamos una clase, ¿verdad? Nosotros lo hacemos todos los días ya en el colegio, ¿verdad? Lo hacemos a través del culto matutino, pero en esta ocasión solamente vamos a hacer una oración esperando que Dios nos acompañe a todos, ¿ya? Muy bien. Entonces, voy a orar para que todos estemos atentos y inclinemos nuestra cabecita con reverencia a Dios. Señor y Dios que moras en los cielos, damos gracias en primer lugar por el don de la vida y la salud. Gracias porque tú eres bueno y misericordioso con cada uno de nosotros. Rogamos, Señor, que estos momentos complicados que estamos viviendo, no solamente en nuestro país, sino que en el mundo, tú puedas estar a nuestro lado y nos puedas proteger por siempre, Señor. Cuida a nuestros seres queridos donde quiera que estén. Te lo pido en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, jóvenes. Doy una cordial bienvenida a cada uno de ustedes, ¿ya? Esperando que con la ayuda de Dios, ¿verdad?, podamos realizar esta clase de la mejor forma posible, ¿ya? Así que, bienvenido, Florencia, Gabriel, Aranza, Matilde, ¿verdad? Y otros que no están identificados, ¿verdad? Les doy las gracias porque se han hecho presentes a esta hora. Yo sé que a lo mejor algunos alcanzaron a almorzar, otros no, pero es importante que podamos avanzar en nuestras clases y para eso tenemos que hacer un pequeño recuento de lo que hemos estado estudiando hasta el momento. Me recordaba que en octavo año nosotros terminamos la Edad Moderna con 3 grandes acontecimientos. Bueno, con todo lo que fue el pensamiento ilustrado, que sería como el centro de la Edad Moderna, centrada en lo que era el hombre, en su pensamiento y su ingenio, en su capacidad de desarrollar las distintas vetas artísticas e intelectuales que Dios le había otorgado. Y ahí tenemos como prototipo, ¿no es cierto?, a Leonardo da Vinci, entre otros, y también a Miguel Ángel, por supuesto. Y llegamos a lo que es la independencia de los Estados Unidos, las 13 colonias, ¿verdad?, de Norteamérica, y también a lo que es la Revolución Francesa. A partir de ese momento, nosotros empezamos a hablar de lo que se conoce como la edad contemporánea. Fines de la edad contemporánea, ¿verdad? O sea, comienzo de la edad contemporánea. A comienzo de la edad contemporánea nosotros tenemos que tener en consideración que nuestro país y las colonias hispanoamericanas estaban sometidas bajo el dominio español. Por lo tanto, lo que venía después de la Revolución Francesa, lo que venía después del pensamiento ilustrado, lo que venía después de lo que era la independencia de Estados Unidos, como ejemplo, era el proceso de independencia de las colonias hispanoamericanas, ¿ya? Y obviamente todos aquellos ideales fundados en un principio fundamental del pensamiento ilustrado, un principio fundamental de la independencia de los Estados Unidos y por supuesto de la Revolución Francesa. Y ese pensamiento está centrado en lo que es la libertad, ¿verdad? La libertad es el centro, ¿verdad?, del proceso emancipador o del proceso de independencia de las colonias hispanoamericanas, incluyendo, por supuesto, a nuestro querido país, ¿verdad? Es así como nosotros vamos entrando al proceso de independencia de las colonias hispanoamericanas, ¿verdad? Vamos incorporando ideales, principios, desde el pensamiento ilustrado, pasando por la independencia de los Estados Unidos, ¿verdad? Y obviamente la Revolución Francesa. Ahí comienza todo nuestro itinerario, ¿verdad?, para explicar lo que es el proceso de independencia de nuestro país. El objetivo, ¿verdad?, de la clase es poder conocer y comprender la conformación del Estado-Nación. La conformación del Estado-Nación de nuestro país y de paso de los otros países hispanoamericanos. Porque el proceso de independencia de los países hispanoamericanos es 1810 en adelante. Todo lo que aquello significó, ¿verdad? Todo lo que significó la organización política, todo lo que significó el aprendizaje político, todo lo que significó ponerse de acuerdo entre las distintas partes, entre las distintas tendencias o pensamientos de aquella época,
algunos más conservadores, otros más liberales. Muy bien, pasamos entonces nosotros desde la Revolución Francesa, la independencia de los Estados Unidos, el pensamiento ilustrado. Todo aquello nos sirve de base para nosotros poder explicar el proceso de independencia de las colonias hispanoamericanas, ¿verdad? Y obviamente que esto está basado, como lo establecí en un comienzo, a través del principio de la libertad. Pero no solamente el principio de la libertad, sino que el principio de la igualdad, de la fraternidad, ¿verdad? El principio de la soberanía popular, ¿verdad? Todo, todo aquello que nos une como comunidad, todo aquello que nos une como sociedad. Y por todo aquello que nosotros en conjunto, como sociedad o como grupo humano, siempre estamos dispuestos a luchar, como es el caso de la libertad, la fraternidad entre los pueblos, ¿verdad? La igualdad entre nosotros, hasta hoy en día, ¿verdad? Hablamos de igualdad. Estamos en ese proceso de alcanzar la igualdad, de alcanzar la dignidad para todos. Y esos mismos ideales estaban plasmados también en el proceso de independencia de las comunidades panamericanas. Y de ahí en adelante, cada país comienza a, a construir su propio camino, ¿ya? Cada país, ¿verdad? Cada reino independiente comienza a formar su propio camino, a construir su propio camino. Y nuestro país también lo hace, por supuesto. A partir, obviamente, de los criollos que lucharon por estos principios de la libertad, de la igualdad, de la fraternidad, y obviamente todo aquello que estaba relacionado con lograr mayores libertades para poder desarrollarse como una nación-estado. No fue fácil el proceso, ¿verdad? Eh, Todo proceso histórico es complicado y tiene momentos muy favorables para el desarrollo humano y otras veces también se producen quiebres o se producen crisis también, ¿verdad? Y todos esos procesos nosotros como país lo hemos vivido desde 1810 en adelante, por supuesto, ¿ya? Y este mismo proceso también lo está viviendo Argentina, lo está viviendo Colombia, lo está viviendo Chile, lo está viviendo Venezuela, ¿verdad? México, todos los países, ¿verdad?, que estaban bajo el dominio español. Luego nosotros vamos pasando a una etapa, ya dejamos atrás todo lo que fue el proceso de independencia y pasamos a lo que nosotros conocemos como aprendizaje político, ¿ya? Nosotros no teníamos aprendizaje político porque todo lo que es el aprendizaje político no existía por la sencilla razón de que nosotros estábamos bajo el dominio de un rey, bajo el dominio de una monarquía absoluta, bajo el dominio de un monarca, de un rey que lo único que le interesaba, ¿verdad?, era poder sacar el mayor provecho de sus reinos y no estaba mayormente preocupado de lo que estaba pasando en nuestro país, ¿verdad? O en su reino, muy lejano a España, ¿verdad? Por lo tanto, quienes tenían que luchar y sacar adelante, obviamente, el proceso eran los criollos, obviamente junto a los campesinos, a la población chilena de aquella época, y junto a grandes personajes de la historia, no solamente en nuestro país, por ejemplo, tenemos el caso de Simón Bolívar, ¿verdad? José de San Martín, que ellos lucharon por la independencia no solamente de su país, sino que lucharon por la independencia de toda Hispanoamérica, ¿ya? El caso más emblemático es el de Simón Bolívar, ¿verdad? Y cuando empezamos ya este proceso de lograr nuestra independencia, logramos definitivamente nuestra independencia, comienza ahora el proceso de aprendizaje político. Tenemos que aprender a vivir siendo parte de una política de Estado, de una política de una nación, que necesita organizarse. Y para organizarse necesita estar de acuerdo entre las partes involucradas, entre la aristocracia, entre la burguesía, ¿verdad? Entre los campesinos, entre la Iglesia Católica. Todo aquello significó, ¿verdad?, ponerse de acuerdo, pero también existieron desacuerdos. Por eso es que también se producen algunas revoluciones, algunas guerras civiles en este proceso, ¿verdad? Poco a poco vamos avanzando de este aprendizaje político, de estos ensayos constitucionales, tener una carta fundamental para poder tener las leyes establecidas ahí, ¿verdad?, y poder regirse por ellas. Comenzamos a avanzar y llegamos, ¿no es cierto?, después del triunfo pelucón, ¿verdad?, contra los pipiolos, que eran los liberales, los pipiolos, comienza la República Conservadora. Obviamente ganan los conservadores, por lo tanto comienza la República Conservadora. Ahí también viene el proceso de organización de la República, basado en el ejército, basado en la Iglesia Católica, ¿verdad?, basado en un voto censitario, donde solamente algunos podían votar, otros no, porque había que tener un bien raíz, había que tener un salario equivalente, por lo tanto no era tan fácil también organizarse en ese periodo de la historia.
Y tenemos ahí, ¿no es cierto?, tres décadas, ¿verdad? Tenemos tres decenios ahí, ¿verdad? La época de los decenios, cuyo protagonista principal es don Diego Portales, que buscaba, ¿verdad?, establecer un gobierno fuerte, autoritario, cosa que el país de una vez por todas se organizara. Pero también tenemos conflicto con nuestros países vecinos, porque igual ellos también están tratando de hacer lo mismo que nosotros. Ellos también están tratando de formar su Estado-nación, ¿ya? Ellos están tratando de limitar su frontera, están tratando de tener una organización, están tratando de buscar una forma de convivencia la más adecuada posible para ellos, y obviamente que a veces esos intereses territoriales chocan también con los países vecinos. Y por eso nosotros, durante el siglo XIX, tenemos problemas con Argentina, tenemos problemas con Bolivia, tenemos problemas con Perú, ¿verdad? Y algunos conflictos también que tuvimos que enfrentar. Uno de los primeros grandes conflictos que tuvimos que enfrentar fue contra la Confederación Perú-Boliviana, el año 1836 a 1839, ¿verdad? Donde se une Bolivia y Perú contra nuestro país con el propósito de recuperar los territorios del antiguo Imperio Inca, al cual obviamente también pertenecía nuestro país, hasta el río Maule, al menos, ¿verdad? Pero obviamente que ya nuestro país quería otro rumbo y no estaba pensando en el Imperio Inca, ¿ya? Por lo tanto, había que restablecer la frontera, ¿ya? Y obviamente que no íbamos a estar dispuestos a que Perú, Bolivia, ¿no es cierto?, recuperaran el antiguo Imperio Inca, porque aquello ya había pasado bastante tiempo atrás, ¿ya? Pero Argentina también está luchando por lo mismo, ¿verdad? Y eso también nos lleva a conflictos. Y durante la República Conservadora tenemos la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, que no es la guerra del Pacífico, ¿ya? No es la guerra del Pacífico, ¿ya? La guerra del Pacífico la tenemos algunas décadas más adelante, que es durante la República Liberal. Entonces, ya tenemos el proceso más o menos armado. República Conservadora, guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, luego pasamos a la República Liberal y a la guerra del Pacífico, ¿ya? En el periodo de la guerra en el periodo liberal, encontramos lo que nosotros conocemos como la guerra del Pacífico. Guerra del Pacífico que generalmente nosotros la relacionamos con el combate naval de Iquique, que es uno de las batallas, uno de los combates, ¿verdad?, importantes que se desarrollan. Y recordamos el heroísmo de, obviamente, de Arturo Prat y sus seguidores, por supuesto. Todos quienes estuvieron presentes en la Esmeralda, por supuesto también en la Covadonga, ¿ya? Pero es solamente un acontecimiento. La Guerra del Pacífico abarca 4 años, ¿verdad? Desde 1879 a 1883, ¿ya? Sabemos que el resultado de esta Guerra del Pacífico finalmente fue favorable a nuestro país, ¿verdad? La Guerra del Pacífico es favorable a nuestro país. Triunfan las fuerzas patriotas, las fuerzas chilenas, contra Perú y contra Bolivia. Pero sobre ese mismo periodo de la historia también tenemos que ver qué está pasando con Argentina. Argentina también tiene intereses territoriales. Y nosotros en ese periodo de la Guerra del Pacífico, en medio de la Guerra del Pacífico, tuvimos que firmar un tratado de límites con Argentina, en el año 1881. Por lo tanto, no fue un tratado muy favorable, ni en las mejores condiciones. Y es ahí cuando nosotros perdemos la Patagonia chilena, que ahora es Patagonia Argentina, ¿verdad? Territorios que los perdemos porque justamente estamos luchando con los países del norte, Perú y Bolivia, y luchar con un tercer país era prácticamente imposible. Por lo tanto, ahí perdimos territorio, pero una vez ganada la guerra del Pacífico, se incorporan 2 provincias, ¿verdad? La provincia de Tarapacá, que pertenecía a Perú, y la provincia de Antofagasta, que era parte del territorio boliviano. O sea, ganamos territorio en el norte, pero perdimos la Patagonia, ¿ya? Por eso nuestro país quedó largo y angosto, ¿ya? Muy bien, pero yo quiero que vayamos avanzando también en otros temas que son importantes que nosotros tengamos en consideración, ¿ya? Una vez que nuestro país comienza a organizarse propiamente tal, ¿verdad? Comenzamos a buscar alguna forma de gobierno también. Comenzamos a buscar algunas formas para poder gobernarnos de la mejor forma posible, ¿verdad? Y nosotros, en ese periodo de la historia, estamos también insertos dentro de lo que es el liberalismo económico.
El liberalismo económico busca, obviamente, mayor libertad económica, ¿ya? Entonces aquí se da mucha importancia a la empresa, a la iniciativa empresarial, ¿ya? Y la iniciativa empresarial obviamente busca ganancia, busca, ¿no es cierto?, poder obtener el mayor, la mayor riqueza posible, ¿ya? Eh, el máximo de beneficio personal también, ¿ya? Y una de las cosas que busca eh, el liberalismo económico, obviamente, es también que el Estado no tenga mayor intervención, no intervenga mayormente en los asuntos económicos. El dejar hacer, ¿ya? El dejar hacer a la empresa, ¿ya? Privada. Y nosotros tenemos muchos casos de empresas privadas, desde la búsqueda de la plata, desde la búsqueda del salitre, desde el cobre, todo en base a una iniciativa privada. Y obviamente que toda esta iniciativa privada en el fondo que busca la acumulación de capitales, ¿ya? Capitales y competencia. Y lo que más también busca el liberalismo económico que es, tiene su principal ideólogo es Adam Smith, ¿ya? Esto está en la página 78 si ustedes quieren ir presentando un poquito más conocimiento, ¿ya? Busca la defensa, obviamente, de la propiedad privada, ¿ya? Aquí lo que interesa es la propiedad privada. ¿Está el Estado? Sí, está el Estado, por supuesto. Está Chile, está la nación-Estado, pero lo que interesa es que la empresa privada pueda, obviamente, manejar sus recursos de la mejor forma posible, ¿ya? Y obtener la mayor ganancia posible, ¿ya? Entonces se defiende la propiedad privada y además que exista un libre mercado donde el Estado no tenga mayor intervención, ¿verdad? Eso es lo que busca el liberalismo económico, ¿ya? Ustedes podrán analizar, ¿es bueno, es malo, es regular? ¿Qué piensan ustedes? ¿Es bueno que el Estado intervenga o que el Estado se mantenga al margen? ¿Alguien me puede dar una respuesta? A ver, ¿es bueno que el Estado intervenga en lo económico o tiene que mantenerse al margen? Mm, No, no tenga miedo, diga nomás. mm, ¿Qué les parece? ¿Es importante que el Estado intervenga? ¿Qué opinan ustedes? eh, Hable nomás, abra el micrófono y puede hablar. Una opinión, una opinión. Matilde, no sé, Alonso, Gabriel, ¿qué le parece? Lo podemos comparar a lo que está pasando hoy día en nuestro país. Es importante que el Estado intervenga en lo que está pasando, ¿no? sí, debería. Debería, ¿no es cierto? Y de hecho, lo está haciendo. Está interviniendo, porque de lo contrario sería peor la situación económica, social, sería peor si el Estado no estuviera interviniendo actualmente con el tema de la pandemia. Pero en aquel entonces, gracias por la opinión, ¿quién opinó? Yo, ¿Quién es yo? el Vicente. Vicente, gracias Vicente. Muy amable por participar en la clase. Es importante que el Estado intervenga. Pero en aquel entonces el liberalismo económico decía, no, no importa que el Estado no intervenga. Nosotros somos los empresarios, nosotros nos encargamos de la parte económica. El Estado solamente que supervise de lo más lejos posible, ¿ya? ¿Se imagina que hubiera pasado lo mismo ahora? Que el Estado hubiera estado lo más lejos posible. Si así, estando el Estado encima, tenemos problemas que ya se están generando con el problema de la cesantía que se está dando hoy en día, pero si no tuviéramos el Estado interviniendo, sería peor. Nadie haría un comunicado, nadie compraría las mascarillas, nadie compraría los ventiladores mecánicos, eh, sería un caos, un desorden, ¿verdad? Y eso les va a pasar la cuenta al liberalismo económico el año 1929, la gran crisis económica, que hoy en día nosotros hablamos de la crisis económica porque la estamos relacionando con lo que estamos viendo hoy día en Chile y en el mundo. Decimos, pero la crisis del año 1929, el jueves negro fue terrible. Claro, fue terrible. Y más terrible que ahora. ¿Por qué fue más terrible que ahora? Porque en ese entonces, en ese entonces, ¿verdad? No había participación del Estado. El Estado no estaba involucrado mayormente. ¿Ya? La economía rodaba y funcionaba por cuenta propia, ¿verdad? Entonces,
obviamente que aquello generó un problema grande que va a desencadenarse el año 1929, ¿ya? Con la crisis económica, la peor crisis económica que hemos tenido hasta este momento, ¿verdad? Quizás con el tema de la pandemia se pueda ser algo similar el problema económico que tenemos hoy en día en el mundo, pero no, todavía no es igual a lo que pasó el año 1929, ¿ya? No estamos lejos todavía de aquello, porque el Estado de alguna forma está interviniendo, ¿verdad? Está interviniendo con leyes, está interviniendo con ayuda, está interviniendo con bonos, de alguna forma está tratando de que la situación no sea caótica, no sea un desastre para nuestro país, y también lo están haciendo el resto de los países del mundo. De alguna forma están interviniendo la economía. Pero el liberalismo en aquel entonces quería solamente que se obtuvieran ganancias, riqueza, libre mercado y punto. Por lo tanto, la historia nos enseña, porque eso es lo importante, que la historia nos enseña que no es importante que la economía vaya por un lado y que el Estado vaya por otro. Tienen que complementarse. El Estado y la economía tienen que ir tomados de la mano, ¿ya? Y obviamente también con lo social, ¿ya? Con lo político, todo tiene que estar interrelacionado con el Estado, porque el Estado, ¿no es cierto?, nos tiene que garantizar el bien común para todos. Esa es la función del Estado, garantizar el bien común para todos, no para algunos, sino que para todos, ¿ya? Muy bien, pero también yo los quiero llevar, había una tarea que yo a ustedes les di, si no me equivoco, la cultura burguesa, la burguesía, ¿ya? Eh, la burguesía era un grupo económico bien importante, ¿verdad? Que está dividido en tres grupos, como generalmente se divide la sociedad. Está la alta burguesía, ¿no es cierto? Estaba la burguesía media, estaba la baja burguesía. Eso ustedes lo encuentran en la página 89, ¿ya? Para que repasen. Página 89. Y obviamente que esta burguesía fue alcanzando mayor protagonismo gracias a que eran parte también del mundo empresarial. Fueron acumulando riqueza y fueron desplazando un poco a la aristocracia, ¿ya? Aquella aristocracia, aquella nobleza, que eran generalmente los dueños de las tierras, los grandes hacendados, fueron desplazados por la burguesía y fueron teniendo mayor protagonismo la burguesía, ¿ya? Los grandes empresarios. Pero la burguesía no solamente estaba compuesta por los grandes empresarios o banqueros, como tenemos acá establecido, sino que también está la burguesía media, que es una burguesía encabezada principalmente por funcionarios públicos, ¿ya? Funcionarios públicos. Y también, aparte de los funcionarios públicos, eran profesionales universitarios, ¿cierto? Y de alta calificación. Y tenemos también la baja burguesía, ¿no es cierto? Estuvo integrada por pequeños comerciantes, ¿verdad? Artistas y también funcionarios públicos, ¿ya? Esta burguesía tuvo un gran protagonismo en el desarrollo económico y político del país, ¿ya? A fines del siglo XIX, a comienzos del siglo XX principalmente. Hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, decimos que un gran empresario es una persona burguesa, ¿verdad? Hoy en día. Y este proceso de la burguesía se fue acrecentando y ellos obviamente tenían el poder económico en sus manos y quizás también a veces el poder político también, porque el poder económico muchas veces está muy relacionado con el poder político, porque pueden manejar la política de alguna forma, intervenir en los procesos políticos. Y obviamente ese fue el panorama general de Chile a comienzos del siglo XX y también de gran parte del mundo. Acuérdense el tema de la cuestión social que se da a fines del siglo XIX, comienzo del XX, está relacionado con la burguesía, con el gran empresario que tiene mucha riqueza, pero que no está dispuesto a compartirla con el proletariado. ¿Qué era el proletariado? Los obreros, ¿verdad? Los obreros, los campesinos, la gente que trabajaba en la ciudad, en el campo, los que trabajaban en la empresa, ¿verdad? Pero no tenía mayores leyes laborales que lo protegieran. No habían leyes favorables para él. Y viene el tema de la cuestión social, incluso la Iglesia Católica tiene que intervenir con el tema de la cuestión social, ¿verdad? Eh, Actuar como mediadora entre el gran empresario, entre este gran burgués, entre el dueño de la riqueza del cobre, ¿no es cierto?, de la riqueza del salitre, pero que esa riqueza no está siendo repartida por igual hacia el proletariado, hacia la clase trabajadora, hacia los sectores populares, ¿verdad? Y poco a poco, obviamente, se va formando también una clase media, con profesionales universitarios, profesores, doctores, periodistas, escritores, en fin, que también van ejerciendo una presión sobre estos grupos políticos más poderosos y tratando de buscar, obviamente, una mayor libertad, una mayor igualdad, una mayor
equidad, mayor justicia social, ¿verdad? Todo esto no está al margen de problemas, conflictos, ¿verdad? Tenemos el tema de la matanza de la Escuela Santa María de Iquique, ¿verdad? A comienzos del siglo XX. Sencillamente, solamente por solicitar mejores condiciones salariales, mejores condiciones de trabajo, se abre fuego contra estos manifestantes, ¿verdad? En la Escuela Santa María de Iquique, ¿verdad? El año 1907, ¿verdad? Esto obviamente muestra que la lucha entre el más poderoso y el más débil ha sido tema de muchos tiempos, ¿verdad? De mucho tiempo, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que tener en consideración que todo lo que tiene que ver con el proceso histórico, ¿verdad?, ha tenido sus altos y sus bajos, sus crisis, sus revoluciones, sus masacres también, por supuesto, y se supone que el hombre, la mujer, el ser humano, los grandes gobernantes, tienen que ir aprendiendo, ¿verdad?, aprendiendo la historia para no cometer los mismos errores. ¿Hasta ahí se entiende, jóvenes? ¿Se entiende la materia para dónde vamos? Empezamos con la Revolución Francesa, Sí, recuerden. Estamos haciendo un recorrido bien largo, ¿ya? Y estamos llegando a la burguesía, que jugó un papel importante, ¿ya? Ahora, la burguesía se caracteriza porque ellos valoraban mucho el esfuerzo personal, ¿ya? Eso sí hay que destacar en ellos. O sea, el gran empresario es una persona muy esforzada, de mucho trabajo, de mucho sacrificio. Por lo tanto, ellos valoran mucho el tema del esfuerzo personal, ¿ya? Del esfuerzo individual, como lo queramos llamar. Y ellos también recalcan mucho la importancia del trabajo y la familia. Ellos están muy relacionados con la importancia del trabajo y la familia. O sea, lo más importante para la burguesía es el trabajo. Lo más importante para la burguesía es la familia. Lo más importante para la burguesía es el esfuerzo individual, el esfuerzo que cada uno de nosotros tiene que hacer para salir adelante, lo cual es bueno, son cosas buenas, ¿verdad? Eso es más o menos para que ustedes entiendan lo que era la burguesía en aquella época, considerando que está dividida en tres: alta burguesía, media burguesía o burguesía media, y obviamente la burguesía baja, ¿ya? Pero todos esos son los valores que ellos tenían para sí, ¿verdad? Y los que lo impulsaban a seguir adelante. Y obviamente una relación con el consumo y el ocio, ¿ya? Eh, Obviamente, si usted tiene la riqueza, tiene un medio económico, usted se sacrifica, trabaja, ¿verdad? Tiene su empresa, ¿qué es lo que va a generar ahora? Un espacio para el ocio. Ahora, el ocio en el buen sentido de la palabra, no en el sentido de la flojera, no. El ocio que ellos plantean es el siguiente. Por ejemplo, si yo tengo ocio, en el fondo es un tiempo libre que me queda, después de mi trabajo, después de estar con mi familia. ¿Y a dónde puedo ir yo después del trabajo con mi familia? ¿A dónde podría ir yo? Si me pueden ayudar. A comerme un completo. A ver, A comerme un completo. no lo escucho bien. a ¿Cómo comer tengo el completo. micrófono activado? Ya, claro, algunos a consumir comida, sí, seguramente también, ¿verdad? Pero especialmente ellos iban al teatro, al ballet, ¿ya? Es decir, a la ópera, a esos grandes conciertos enmarcados dentro de su condición socioeconómica alta. Ellos asistían a la ópera, asistían al ballet, asistían al teatro con su familia, porque obviamente habían logrado alcanzar ese nivel económico que les permitía tener ciertos beneficios y poder disfrutar el tiempo libre, entre comillas, ocio, que se le denomina acá, para poder asistir a estas obras de teatro, el ballet, ¿verdad? Qué sé yo, poder ir a la ópera. Y además también ellos fueron promotores de actividades artísticas. Como tenían recursos económicos, también ellos promovían actividades artísticas, ¿ya? Tanto por el deleite como por la posibilidad de exhibirse socialmente. Igual ellos querían sobresalir en la sociedad de la época, ¿ya? Tenían la riqueza, tenían el tiempo que les quedaba de ocio, podían asistir al teatro, podían asistir al ballet, podían asistir a la ópera, podían ayudar a los movimientos artísticos de la época, y obviamente también eso les permitía tener un cierto grado de presentación privilegiada dentro de la sociedad de aquella época. ¿Se fijan?
Entonces todo está interconectado, ¿ya? Todo está interconectado, ¿ya? Bueno, todo este proceso histórico que estamos viviendo, como hemos mencionado, se fue dando forma paulatina a través del tiempo, ¿ya? Con distintos matices, distintas complejidades también, y obviamente que el tema territorial, una vez que los países hispanoamericanos logran su independencia, es un tema grande, que hasta el día de hoy todavía hay problemas limítrofes, ¿ya? Todavía hay problemas limítrofes pendientes, ¿ya? Son pocos, pero existen, ¿ya? Por lo tanto, el caminar, una vez que cada nación, cada reino logra su independencia y se conforma como un Estado-nación, no es fácil, ¿ya? No es fácil para ninguno de los países presentes en este proceso. No es fácil para Argentina, no es fácil para Chile, no es fácil para Bolivia, no es fácil para Perú. Y muchas veces los intereses también territoriales se contradicen o chocan con los intereses del país vecino. Y hasta el día de hoy es así, ¿verdad? Nuestro país, obviamente, tiene vecinos que a la vez también son hermanos, pero no por eso no dejan de haber conflictos muchas veces. O quizás algunas preocupaciones por la carrera armamentista, quién tiene más armas, si tiene más armas Perú, si tiene más armas Argentina, si tiene más armas Bolivia, si tiene más armas nuestro país, ¿ya? Bueno, quizás ustedes ya tienen algunos datos estadísticos sobre la posición bélica de nuestro país a nivel latinoamericano. Estará en el primer lugar, en el segundo, en el tercero, cuarto, quinto, sexto, décimo, no sé. Más o menos saben ustedes en qué lugar estamos nosotros desde el punto de vista de las Fuerzas Armadas. Lanzar un número del 1 al 10. ¿En qué lugar estamos nosotros en cuanto al poderío militar actualmente? Se supone que tenemos una de las mejores armadas, supuestamente. Muy bien, gracias por el aporte. Excelente. Una de las mejores armadas. Traten de saquen los monitos que no correspondan, solamente coloquen su nombre. Una de las mejores armadas. ¿Alguien podría decir que estamos en el segundo lugar, tercero, cuarto, quinto, décimo? Yo diría que en el top 5. Número 5. Bien. Top 5 o más para arriba o para abajo. Más para arriba que para abajo. O sea, podría ser 6, 7, 8, 9, 10. No, para abajo, para abajo. Para abajo, para abajo. Bien, tiene razón. Porque en realidad nosotros estamos entre el ranking de los países latinoamericanos, nosotros ocupamos el segundo lugar. Ah, ya. ¿Quién ocupa el primer lugar? Argentina. No. Chuta, Argentina Brasil. está... ¿Ah? Hay un país que obviamente su origen no es de España, sino que es de un país vecino a España. Brasil. Brasil, muy bien, ¿ya? Brasil ocupa el primer lugar en poderío militar, ¿ya? En segundo lugar está nuestro país. Y como en tercero o cuarto está Argentina, al menos. Colombia también está por ahí. Pero, por lo tanto, nosotros siempre estamos con esa preocupación. ¿Qué irá a pasar con nuestro país vecino? ¿Nos estará viendo con buenos ojos, malos ojos? Y estamos en esta carrera. Y obviamente que nuestro país gasta mucho dinero, obviamente, en la carrera armamentista, ¿ya? No tendríamos por qué tener problemas con los respiradores mecánicos en este momento, ¿verdad? Porque si pudiéramos invertir ese dinero en respiradores mecánicos, tendríamos un respirador mecánico para cada ciudadano chileno, ¿ya? Pero obviamente que con el afán de mantener el equilibrio, tenemos que igual estar preparados, ¿ya? Hay que estar preparado porque si el vecino te ve débil, te puede atacar y se olvida de que somos hermanos, ¿ya? Entonces, por eso se mantiene este equilibrio en el tema del armamentismo en Hispanoamérica, ¿ya? Bien, jóvenes, estamos llegando al final de la clase. Yo los invito cordialmente a que trabajen sus guías, trabajen a conciencia, lean las materias a conciencia también y traten de realizar todos sus trabajos. Que Dios los pueda acompañar, que Dios los pueda proteger de todo mal y que podamos seguir adelante, con nuestros estudios. Este es mi deseo para cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga enormemente. Saludo a su familia. Traten de compartir los conocimientos con sus compañeros y que podamos salir adelante de esta pandemia.
y cuidarse, por sobre todas las cosas, cuidarse, pero cuidarse mucho. Y rogar a Dios que nos proteja de todo mal. Es mi deseo para cada uno de ustedes. Bendiciones, estimados alumnos. Gracias por estar junto a nosotros. 17 participantes.